Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a esta 23ª parte del curso de programación en C y C++. Hoy vamos a hablar un poco de la recursividad en las funciones. Vamos a hacerlo bastante rápido porque no es un tema que se use mucho cuando sos principiante, pero más adelante se utiliza con un poco más de frecuencia. Vamos a imaginar que nosotros queremos hacer el factorial de un número y lo vamos a hacer con una función. Vamos a devolver ese mismo factorial con una función llamada factorial. ¿De qué número? Del número que nos ingresen acá. Ahora, ¿qué es un factorial? Para los que no lo saben, es por ejemplo el factorial de 5 sería la multiplicación entre el 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Hasta el número que se le dice. Por ejemplo, el factorial de 6 es la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. ¿Cómo haríamos esto en una función con un bucle for, por ejemplo? Bueno, vamos a crear una variable factorial que comience con el valor 1. Y le vamos a hacer un for que también inicie con valor 1. Que sea menor o igual a el número y que vaya recorriendo de a 1. Esta es una forma de recorrer. Yo sé que también se puede hacer como 0 y num acá, pero vamos a recorrerlo de esta forma por algo específico que vamos a hacer dentro, que es hacer que el factorial se multiplique por sí mismo. Digo que multiplique a sí mismo la letra i y que se guarde en factorial. Y así lo va a hacer la cantidad de veces que lo deba hacer hasta que llegue al número. Y acá es cuando retornamos el factorial. Si nosotros realizamos esto, vamos a ver que, por ejemplo, el factorial de 5, por ejemplo, nos debería dar 120. Dejé abierto el programa del video pasado. Nos va a dar 120. Factorial 120, porque 1 por 2 por 3 por 4 por 5 da 120. Esta es una forma de hacerlo, pero hay una forma alternativa que es usando funciones recursivas. ¿Qué significaría funciones recursivas? Sería llamar a la misma función dentro de esa función. Es decir, nosotros podemos llamar a la función factorial acá dentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer otra función factorial recursiva, por ejemplo, y le vamos a pedir el número acá en intNum. Dentro de esto vamos a hacer una serie de comparaciones. Una sola comparación vamos a hacer, que es que si el número es igual a 0. ¿Sí? Si el número es igual a 0, retornamos 1, porque el factorial de 0 siempre es 1. En caso contrario, vamos a decirle que retorne la misma función factorial rec, o sea, la misma que estamos entrando acá, o sea, se va a llamar a sí misma, y le vamos a poner de num menos 1 por num. Esta es la forma en que nosotros vamos a llamar recursivamente a nuestra función, realizando la multiplicación constantemente de el número menos 1, es decir, del número anterior al que estamos multiplicando por la multiplicación de ese número, hasta que el número sea 0. ¿Sí? Entonces, imagínense que es un poco difícil de entender y de explicar también, así que vamos a hacer el mayor esfuerzo todos.
num. Imagínense que es 5, ¿no? Si es 5, número no es 0, entonces entra acá y dice return factorial rec num menos 1. Num menos 1 sería 4. Entonces acá nos va a retornear el factorial de 1 por 2 por 3 por 4. Y lo vamos a multiplicar por 5. ¿Sí? Cuando nosotros entramos acá con el 4, en realidad lo que estamos haciendo es venir acá con el 4 y hacer lo mismo del factorial rec con el 3. Entonces, esto nos va a devolver el 1 por 2 por 3 acá y lo vamos a multiplicar por 4 y lo vamos a devolver para que después lo multiplique por 5. Así lo hace con todos los casos, es recursivo hasta que num sea 0 y retorne 1 y lo multiplique por 1 y lo retorne finalmente. Es un poco complejo de entenderlo. Yo les recomiendo, tal y como les recomendé en otros videos, analizar bien el código, qué hace, cuántas veces lo llama, qué hace cuando lo llama, etcétera, etcétera. Hay que tener cuidado con las funciones recursivas porque las funciones recursivas pueden hacer que haya un bucle infinito, o sea que se llame infinitamente a sí misma, generando un bucle que nunca se termina. Eso sería un error. Imagínense si yo llamo a factorial acá, por ejemplo, factorial rec a la misma función, ahí ya habría un error, porque nunca retornaría, o sea, devolvería un valor específico que haga que termine, sino que constantemente se estaría llamando a sí misma hasta el infinito. Y así es como nosotros vamos a hacer nuestro factorial rec. Entonces, nuestro factorial recursivo de 5. Y nos tendría que funcionar de la misma manera. Este es el factorial normal y este es el factorial con la función recursiva. Es exactamente lo mismo.